Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguramente a muchos de ustedes les interesa, especialmente a aquellos que han seguido de cerca las vidas de dos estrellas turcas que brillaron con luz propia tanto en la pantalla como fuera de ella, Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Durante años fuimos testigos de su romance, un romance que nació en el set de una serie que los catapultó a la fama y que hizo soñar a miles, quizás millones, con la idea de verlos llegar al altar. Pero hoy, vamos a hablar de algo que quizás ya sepan, pero de lo que quizás no conozcan todos los detalles. Atay y Serine no se casaron. Y la razón, créanme, los va a impactar. No vamos a hablar de chismes baratos ni de rumores infundados. Vamos a analizar la situación desde una perspectiva realista, basándonos en lo que se sabe públicamente y en lo que podemos inferir de sus trayectorias profesionales y personales. Antes de que sigamos, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido similar, análisis de celebridades, noticias del mundo del espectáculo turco y mucho más. Así que si les gusta lo que ven, no duden en unirse a esta comunidad. Ahora sí, vamos al grano. Atay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco. Dos actores talentosos, carismáticos y tremendamente populares. Su relación, que comenzó durante la grabación de la exitosa serie Medcezir, fue un torbellino de emociones para sus fans. Eran jóvenes, guapos, exitosos y parecían estar profundamente enamorados. Las fotos de ellos juntos eran portada de revistas, sus apariciones públicas generaban un revuelo mediático impresionante y las redes sociales se inundaban de mensajes de apoyo y buenos deseos para la pareja. Durante su relación, que duró aproximadamente 3 años, hubo rumores constantes de boda. Los medios especulaban sobre el lugar, la fecha, el diseño del vestido de novia de Serine. Incluso se hablaba de la lista de invitados. Pero a pesar de toda la expectación, el matrimonio nunca llegó. Y ahí es donde comienza nuestra historia. La razón, o mejor dicho, las razones por las que Atay y Serine no se casaron son multifactoriales. No se trata de una sola causa, sino de una combinación de factores que, en última instancia, llevaron a la ruptura de la relación y a la cancelación de cualquier posible boda. Es importante aclarar desde el inicio que, a diferencia de lo que muchas veces se idealiza en el mundo del espectáculo, las relaciones entre celebridades son tan complejas y susceptibles a desafíos como cualquier otra relación, solo que magnificadas por el escrutinio público y las presiones del entorno. En primer lugar, es crucial entender el contexto en el que se desarrolló su romance. Ambos estaban en la cima de sus carreras. Atay, tras el éxito de Anferia Koydum y Medcezir, se había consolidado como uno de los galanes más cotizados de Turquía. Serine, por su parte, había demostrado su talento y versatilidad en proyectos como Lale Devri y, por supuesto, Medcezir. Estaban enfocados en sus carreras, trabajando arduamente para consolidar su posición en la industria y expandir sus horizontes profesionales. Su juventud, ambición y deseo de superación personal los impulsaban a tomar decisiones que, aunque en el momento parecían las correctas, con el tiempo podrían haber repercutido en su relación. Esto implicaba largas jornadas de rodaje, viajes constantes, compromisos publicitarios y una presión mediática constante. Mantener una relación sentimental bajo estas circunstancias no es tarea fácil. Requiere una gran dosis de compromiso, comunicación y comprensión mutua. Y a veces, a pesar de los mejores esfuerzos, las exigencias del trabajo pueden terminar afectando la relación. Imaginen la dificultad de coordinar agendas, de encontrar tiempo para la intimidad y el descanso, de lidiar con los celos profesionales y la envidia de otros colegas. El mundo del espectáculo, si bien glamoroso, es implacable y exige sacrificios constantes. Otro factor importante a considerar es la diferencia de personalidades. Si bien ambos son personas encantadoras y carismáticas, sus estilos de vida y sus prioridades podrían haber sido diferentes. Atay siempre ha sido una persona más reservada, más discreta con su vida personal. Serine, por el contrario, se mostraba más abierta y extrovertida en sus redes sociales y en sus apariciones públicas. Estas diferencias, que al principio podrían haber resultado atractivas, con el tiempo podrían haber generado fricciones y desacuerdos. Es común que al inicio de una relación, las diferencias se vean como complementarias, pero con el paso del tiempo, si no se gestionan adecuadamente, pueden convertirse en fuentes de conflicto.
La comunicación abierta y honesta es fundamental para superar estas diferencias, pero en un entorno tan mediático y con agendas tan apretadas, a veces es difícil encontrar el espacio y la tranquilidad necesarios para dialogar. Además, no podemos ignorar el impacto de la fama y la atención mediática. Ser una pareja de celebridades implica estar constantemente bajo el escrutinio público. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado y comentado por los medios y por los fans. Esta presión constante puede ser abrumadora y puede afectar la dinámica de la relación. Los rumores, las especulaciones y las críticas pueden minar la confianza y la seguridad en la pareja. Constantemente se veían asediados por paparazzi, perseguidos por periodistas y sometidos a todo tipo de comentarios en las redes sociales. Esta falta de privacidad y la constante exposición mediática pueden ser extremadamente desgastantes y poner a prueba incluso a las parejas más sólidas. También es importante mencionar que durante su relación, ambos exploraron diferentes proyectos profesionales que los llevaron por caminos separados. Atai se embarcó en proyectos como Yerde y The Protector, que le exigieron un gran compromiso y una preparación exhaustiva. Serine, por su parte, se centró en su carrera musical y en proyectos teatrales, demostrando su versatilidad como artista. Esta distancia física y emocional, aunque no necesariamente intencionada, podría haber contribuido al distanciamiento de la pareja. Cada uno se enfocó en sus propios objetivos y sueños, y aunque se apoyaban mutuamente, la falta de tiempo y la distancia física podrían haber dificultado mantener la conexión emocional. Y aquí es donde llegamos al punto que creo es el más impactante de todos, la evolución personal. Tanto Atai como Serine son personas jóvenes y en constante crecimiento. Durante los años que estuvieron juntos, experimentaron cambios significativos en sus vidas, tanto a nivel personal como profesional. Sus prioridades, sus aspiraciones y sus expectativas podrían haber evolucionado de manera diferente. Lo que en un principio los unió con el tiempo podría haber dejado de ser suficiente. Es natural que las personas cambien y crezcan a lo largo del tiempo, y no siempre esos cambios son compatibles con los de la pareja. A veces las personas simplemente se dan cuenta de que quieren cosas diferentes en la vida, y eso no significa que haya habido un fracaso, sino simplemente un cambio de rumbo. Profundizando un poco más en este punto, es importante considerar la etapa de la vida en la que se encontraban ambos. Estaban en la veintena, un periodo de exploración, descubrimiento y definición de la identidad. Es una época en la que se están construyendo los cimientos de la vida adulta y en la que las decisiones que se toman tienen un impacto significativo en el futuro. Es posible que al inicio de su relación, la idea del matrimonio les pareciera atractiva, pero a medida que maduraron y crecieron, sus prioridades cambiaron y se dieron cuenta de que no estaban listos para dar ese paso. Otro aspecto que vale la pena analizar es la presión social y cultural que existe en Turquía con respecto al matrimonio. Aunque la sociedad turca ha evolucionado mucho en las últimas décadas, todavía existe una fuerte tradición familiar y una expectativa de que las parejas jóvenes se casen y formen una familia. Es posible que Atai y Serine se hayan sentido presionados por esta expectativa, pero al final decidieron seguir su propio camino y no ceder a las presiones externas. Además, no podemos descartar la posibilidad de que haya habido otros factores, más íntimos y personales, que contribuyeron a la ruptura de la relación. A veces las cosas que suceden detrás de las cámaras son imposibles de conocer y solo pertenecen a la intimidad de la pareja. Es importante respetar su privacidad y no especular sobre detalles que desconocemos. En definitiva, la razón por la que Atai y Serine no se casaron no es una sola, sino una combinación de factores que incluyen las exigencias de sus carreras, las diferencias de personalidad, la presión mediática, la distancia física y emocional, y la evolución personal. No se trata de buscar culpables ni de señalar responsables. Simplemente a veces las cosas no funcionan, por más que uno lo desee. Y eso no significa que la relación haya sido un fracaso. Al contrario, puede haber sido una experiencia valiosa para ambos, una etapa importante en sus vidas que les permitió crecer y aprender. Lo importante es recordar que ambos siguieron adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras y buscando la felicidad por caminos separados. Atai ha continuado cosechando éxitos con proyectos como Yeşilçam y Terzi, demostrando su talento y versatilidad en roles desafiantes y complejos. Serine ha brillado en producciones como Fi y Samaran, consolidándose como una de las actrices más talentosas y carismáticas de su generación. Ambos han demostrado su talento y su profesionalismo, y siguen siendo dos de las figuras más importantes del mundo del espectáculo turco.
Y aunque muchos fans aún sueñan con la idea de verlos juntos nuevamente, es importante respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Al final del día, lo que importa es que sean felices y que sigan persiguiendo sus sueños. El mundo del espectáculo está lleno de reencuentros y sorpresas, pero es fundamental no aferrarse a fantasías y aceptar la realidad tal como es. En resumen, hemos explorado las posibles razones por las que Atay Ulusoy y Serrini Sarkaya no se casaron, analizando los factores que pudieron influir en su decisión. Hemos visto que no se trata de una simple cuestión de falta de amor, sino de una combinación compleja de circunstancias que incluyen las exigencias de sus carreras, las diferencias de personalidad, la presión mediática y la evolución personal. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que hubo otros factores que influyeron en la decisión de Atay y Serrini? Me encantaría leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido similar, análisis de celebridades, noticias del mundo del espectáculo turco y mucho más. Así que no se pierdan los próximos vídeos. Denle like, compartan y suscríbanse. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.